Hola Lorena, ¿cómo está? Hola, bien. Qué bueno. ¿Alguna duda que tenga con la clase o la evaluación? No, ¿No? ninguna. ¿Cómo le fue la prueba? Claro que las pruebas, bien, bien. Sí, Ujú. algunas pruebas parece que todavía no las corrigen del otro módulo. Claro, puede pasar. Pasa a veces que hay algunos módulos que se demoran más, y sobre todo cuando hay preguntas de desarrollo. Ahí las pruebas se demoran más en estar corregidas. Pero con la Ah, que... porque eso Ujú. estaban diciendo algunas, parece que es lo mismo. Porque hoy día me habló un estudiante, pero no sé si era de este curso o del otro. Mm, era de este, creo. Isabel, creo que se llama. Sí, Isabel. Y ella me decía que, claro, que tenía una prueba faltante conmigo hasta Marianela, ella no le aparecían las notas tampoco. Sí, pero esas son las que se demoran más. Pero con la prueba que tuvieron, él, ¿cuándo tuvieron prueba ustedes? Hoy día es martes 27, el jueves, po, ¿cierto? Sí. No, no, po, hoy día les toca la segunda prueba. La segunda prueba tienen hoy día. Hoy, ¿por qué? Ahí está, lo tengo anotado, pero lo noté con otro color, por eso no lo veía. Ya. Vamos a empezar. Voy a proyectar la clase si no hay dudas ni consultas. Y si surge alguna en el camino, la pueden hacer. Hoy día les toca la segunda prueba. Y también les toca ver praxias. Vamos a revisar hoy día praxias y memoria. Memoria. Perfecto. Como les decía entonces, hoy día tienen su segunda prueba, su segunda evaluación, y lo que hoy toca ver es praxias y memoria. Estas dos funciones neurocognitivas van a entrar también en la evaluación que es aquí hoy día hasta mañana. ¿Ya?
Las praxias, quiero que ojalá se puedan entender lo mejor posible, porque a lo mejor el término no es muy conocido, no hablamos muy seguido de praxia en nuestra vida diaria, pero el término puede ser como, como les decía, desconocido, quizá un poco común el nombre, pero lo que significa en sí no es complejo, ¿ya? No es complejo una vez que se entiende el término. Así que si quedan dudas o consultas, ojalá me las puedan preguntar y yo o si no les queda claro cómo se lo expliqué, para reformular la explicación y quede lo más claro posible, ¿ya? Denominamos praxia a las habilidades motoras adquiridas, ¿ya? Habilidades motoras adquiridas. Hace referencia al proceso neurológico que nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades de todos los tipos, de mayor a menor dificultad, que se hacen para alcanzar un objetivo o algo o para conseguir algo. ¿Ya? Entonces, las praxias nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades de todos los tipos. ¿Qué es una praxia? Son todas las habilidades motoras adquiridas que yo después, con el tiempo, realizo casi como de forma automática. Por ejemplo, el caminar, ya que en algún momento de nuestras vidas lo tuvimos que aprender, ¿cierto? Y después luego lo realizamos sin pensar. Cuando una persona aprende a manejar es bastante complejo, trato de disminuir la mayor cantidad de estímulos posible, pero una vez que ya eh, domina esta práctica, el manejo lo hace de forma automática, ya pasa cambios, frena, acelera, aprieta embrague, ¿cierto? Enciende las luces, se cambia de luces, toca la bocina, todo eso es capaz de hacerlo casi de forma innata, ya no está todo el rato pensando, ya, ahora esto se mueve para acá, ahora presiono esto, ahora suelto el pedal, ¿cierto? Y eso sería una praxia, ¿ya? Porque son movimientos motores que adquirió, ¿cierto? Y que luego realiza sin tanta, sin tanta, uy, sin tanta conciencia, ¿ya? Sino que lo hace de forma más automática. Lo mismo que cuando nos lavamos los dientes, ¿cierto? O cuando nos peinamos, cuando nos duchamos, todas esas cosas en algún momento nosotros lo aprendimos, tuvimos que aprender a coordinar, tuvimos que aprender a realizar ciertas fuerzas, ¿cierto? Y después de un tiempo, de eso nosotros lo realizamos de forma eh, fluida, ¿ya? Sin pensarlo tanto. Tenemos tipos de praxia, ¿ya? Em, los tipos de praxias que tenemos se van a caracterizar, y esto es importante, como que ojalá lo puedan tomar apuntes y lo puedan anotar con sus palabras para que cuando lo vuelvan a estudiar quede más claro, ¿ya? Tenemos las praxias idiomotoras, que son las que están aquí, que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Dame un segundito, chiquillas. Ya. Entonces, la praxia ideomotora es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Em,
Por ejemplo, las praxias ideomotoras, una praxis ideomotora es decir, adiós con la mano, pedir silencio, hacer el saludo militar, decir que no con el dedo. ¿Ya? Entonces, yo no hago uso de mi voz, sino que solo con gestos me comunico. Es como un lenguaje prácticamente universal, porque si yo a una persona solo mirarla le hago así, esa persona va a saber que se tiene que quedar en silencio, ¿cierto? Eh, capacidad de realizar movimiento o gestos simples de manera intencionada, ¿ya? O si le hago así, no sé, por ejemplo, bueno, no sé si todavía se usa, pero cuando era chica y mis papás se enojaban, me hacían como así, y yo sabía que eso era un reto o una amenaza, ¿cierto? Y no era necesario que me dijeran nada más, porque con ese gesto yo ya entendía todo. Eh, El saludar, ¿cierto? Si uno hace así a alguien que está lejos, sabe que está saludando o que se está despidiendo, dependiendo el horario, si se vio por primera vez o si ya sabía antes. ¿Qué pasa con las praxias ideatorias? Las praxias ideatorias es la capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción, el conocimiento del orden serial y los actos que lleva a la acción. ¿Cuáles son las praxias ideatorias? Por ejemplo, no tengo ningún vaso ya, pero tomar té, tomar agua, porque yo sé para qué funciona el objeto y le doy el uso correcto. Entonces yo, por ejemplo, no hago el acto de agarrar un vaso y colocármelo en la cabeza. Bueno, al menos que esté carreteando y ahí ya otro contexto. En la generalidad, nadie hace eso, ¿cierto? O la persona, no sé, no va a tomar un cepillo de dientes y se lo va a pasar por el pelo, porque es una praxia que ya aprendió, ya conoció el objeto. Yo tengo acá un moño. Yo este moño no me lo voy a ir y colocar en la nariz, ¿cierto? Yo sé que esto funciona para tomar el pelo y cómo tengo que manipularlo para poder usarlo, darle uso, ¿cierto? Entonces, eh, de eso habla la praxis ideatoria, de conocer el objeto y darle el uso correcto y utilizarlo de la forma correcta. Entonces, si yo veo un cepillo de dientes, o sea, mi cepillo de dientes lo voy a tomar y lo voy a usar de forma correcta. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con un champú, con un vaso, con una taza, con una bicicleta, ¿cierto? Y eso es la praxis ideatoria, conocer el objeto, manipularlo y usarlo de forma correcta. Tenemos las praxias faciales, que es la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara, ya sea labio, lengua, ojos, cejas, ¿ya? Eh, Todo eso eh, sería una praxia facial. Entonces, es realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara. Entonces, por ejemplo, una praxia facial puede ser que yo les haga así, y eso quiere decir que estoy demostrando o tratando de que ustedes entiendan mi molestia. O puedo hacer así, y ahí ustedes ven que yo estoy mostrando que una sonrisa, ¿cierto? Em, qué otra no sé, como burla, sacar la lengua, ¿cierto? Esos son todas praxias faciales. O tirar un beso también, entonces sería como, si hago ¡mua!, entonces ya sería una praxia facial, ¿cierto? Tenemos las praxias visoconstructivas. La praxia visoconstructiva es la capacidad de planificar y realizar los movimientos
Perdón si escuchan una tos chiquilla, es mi perro, siempre hace eso, que está aquí conmigo, regaloneando y portándose mal al mismo tiempo. Están las praxias visoconstructivas, que es la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final. ¿Cuáles son las praxias visoconstructivas? Quizás la definición que no queda muy clara, pero que es una praxia visoconstructiva hace referencia, por ejemplo, cuando yo veo o imagino algo, y eso lo dibujo. Eso es una praxia visoconstructiva. O, ya, po, o veo algo y realizo el dibujo, o por ejemplo, cuando uno compra un mueble y viene desarmado y tiene las instrucciones, ¿cierto? Uno ve como las instrucciones, a veces vienen los dibujitos, y uno es capaz de llevar en el objeto real, llevar lo que estaba dibujado, en lo que estaba puesto en el dibujo o en la caja del instrumento del mueble, ¿cierto? Y eso sería una práctica visoconstructiva, ¿ya? Entonces yo soy capaz de hacer la copia de algo y llevarlo a otro contexto o a otro material, lo mismo que estoy viendo. ¿Se entiende? Espero que sí. Si hay dudas, me preguntan, Sí, ¿ya? Ya. Gracias, Lorena. Entonces, como les decía, las praxias ideomotoras van a estar el decir adiós con la mano, el pedir silencios, hacer saludo militar, ¿cierto? Decir que no con el dedo, entre otras. Entre otros gestos que uno podría realizar con partes del cuerpo. Las praxias ideatorias sería cuando yo utilizo un objeto de forma correcta porque sé el uso que tiene este. Entonces, dentro de eso, tenemos el peinarse, lavarse los dientes, atarse los zapatos o cortar carne con cuchillo y tenedor. ¿Ya? Entonces, yo ahí esos elementos, yo sé cómo se usan, les doy el uso correcto y eso sería una praxia ideatoria. Ya es usar un vaso, usar los cubiertos, como dice ahí, el cepillo de dientes, el uso correcto del champú, ¿cierto? De una taza. Todo eso pasaría a ser una praxia ideatoria. Tenemos las praxias visoconstructivas, que, como les decía, puede ser realizar un dibujo, aunque sea tan sencillo como hacer un círculo, porque también pasa que yo lo veo en mi cabeza, o sea, cuando yo pienso en una imagen, eh, pienso en un dibujo, de cierta forma ese dibujo se crea en mi cabeza, se crea ahí y yo eso lo llevo al papel. Em, Construir un objeto, ya como les decía, por ejemplo, el armar un mueble, o, bueno, no sé, pero en mis tiempos había un programa que se llamaba como Hágalo usted mismo y enseñaban cómo armar cosas y todo en la tele, que eran, creo que eran como cosas como del Home Center Soyman. Y el hacer un puzzle también pasaría a ser una práctica pisoconstructiva porque uno ve la imagen del rompecabezas, uno ve la imagen del rompecabezas y ese uno lo arma, ¿cierto? Arma la imagen que uno ve. O hoy en día también están las pinturas con números o las otras que son con diamantitos, ¿cierto? Todo eso pasaría a ser una praxia visoconstructiva que es dar forma a algo que es visible. Tenemos praxias orofaciales, ¿ya? Y las praxias orofaciales es la ejecución de movimientos intencionales o gestos con diferentes partes de la cara, labios, ojos, cejas, lengua. Este tipo de praxia se refiere a actos o a gestos tan simples como soplar, y estas eran las que yo le estaba mencionando como praxias faciales o orofaciales. ¿Ya? Pues se pueden mencionar de las dos formas y se hace referencia a lo mismo. Orofaciales o faciales es lo mismo, ¿ya? Y entonces estas praxias se reflejan en actos o gestos tan simples como soplar, apretar los dientes, fruncir el ceño o dar un beso. El adecuado funcionamiento de las praxias puede verse alterado
a consecuencia de distintos procesos o alteraciones que impactan la integridad del cerebro, como traumatismo cráneoencefálicos, ya el TEC, accidentes cerebrovasculares, como el ACV, ¿cierto? Que se abrevian ACV, tumores cerebrales, que se conlleva deterioro cognitivo, demencias, como en el caso del Alzheimer. Y esto, cuando hay una afectación, ya las praxias dejan de llamarse praxias, ¿cierto? Cuando hay una alteración en las praxias se llama apraxias, ¿ya? Porque la A antes de las palabras hace significancia o referencia como a, al, hace referencia, ya gordito, quédate ahí. Hace referencia, cuando está la A antepuesta a las palabras, deme un segundo. Ya, perdón. Ya. Entonces, cuando la A está antepuesta a una palabra, quiere decir, como el significado que tiene es que es sin, ya con la falta de. Entonces, las praxias, cuando están alteradas, se pasarían a llamar apraxias, ¿ya? Las apraxias son trastornos del cerebro y del sistema nervioso por los cuales una persona es incapaz de llevar a cabo determinadas tareas o movimientos, ¿cierto? Porque de eso se tratan las praxias, por mucho que quiera. En lo que a nosotros nos preocupa, nos centramos en la forma específica de la llamada apraxia adquirida, ¿ya? Y esto es cuando una persona es incapaz de llevar a cabo una tarea cuando previamente sí era capaz. Este es el caso este es el caso que mayormente se repite, dado que una de las principales causas de la apraxia adquirida es la demencia o enfermedades neurodegenerativas. Apraxias y Alzheimer. La apraxia forma parte de las alteraciones cognitivas. Oye, que esto no se me ve. Ahí sí. La apraxia forma parte de las alteraciones cognitivas que presentan las personas con demencia tipo Alzheimer. A consecuencia de ella, las apraxias pierden ese sustento automatizado al que en condiciones normales no damos valor o no prestamos atención, ¿ya? Por eso yo les decía, las apraxias cuando ya las aprendemos están tan parte de nosotros que nosotros vamos y las hacemos y no tiene no tiene mayor relevancia, ¿cierto? No es algo que no es algo que nosotros estemos pensando, voy a lavarme los dientes, voy a tomar el cepillo, lo voy a apretar, me voy a mover mi mano arriba, abajo, para cepillarme, ¿cierto? Uno no lo hace eso, uno dice, me voy a lavar los dientes, agarra el cepillo, le echa pasta, bla, todo el trámite, y lo hace, y entonces nosotros nos decimos, no estamos así como constantemente diciendo, hoy qué afortunada soy que me puedo lavar los dientes, hoy qué afortunada soy que me puedo cepillar el pelo, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo que nosotros no le damos como la importancia y no pensamos lo complejo que puede llegar a ser el realizar esas actividades, porque lo hacemos de forma automática. Las apraxias están implicadas, como ahora podemos deducir fácilmente, en una infinidad de actividades de la vida diaria, al vestirnos, al comer, al lucharnos, al peinarnos, al agitar. Es por esto que las personas con demencia tipo Alzheimer de manera progresiva presentan dificultades
para usar los cubiertos adecuadamente, abrocharse los botones de la ropa, atarse los cordones de los zapatos, copiar o realizar dibujos y realizar gestos que pueden parecer raros o inapropiados en determinadas situaciones. Todo esto nosotros, como les decía, lo hacemos muy de manera automatizada y cuando uno lo quiere llevar a forma más consciente es un poquito más complejo, ¿cierto? Es un poquito más complejo o a veces incluso nos podemos tupir porque estamos tan acostumbrados a hacerlo de forma automática que el hacerlo como de manera más consciente puede que como que nos cueste hacerlo o sea un poquito más complejo porque era como cuando, no sé, yo amarro los cordones, yo llego y lo hago así como muy rápido. Pero si alguien me pregunta, ¿cómo lo haces? O como que me cuesta explicarlo porque claro, a lo mejor doblo uno de los cordones, el otro lo paso por encima, luego lo tomo por el medio y lo saco, ¿cierto? Pero no es algo que yo esté pensando todo el rato cuando lo hago. Y las personas con demencia o con Alzheimer, como empiezan a tener estos pequeños olvidos o como en la secuencia, en el proceso, es más complejo que, o algunas veces pasa esto que cuando recién inicia, que se vea como que se complican en cosas que nosotros realizamos muy fácilmente o como muy automáticamente. Es por ello que es importante estimular las praxias mientras sea factible y facilitar su desempeño en las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales para fomentar su autonomía e independencia en la medida de lo posible y mantenerla el mayor tiempo posible también. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hola Marianela, bienvenida. ¿Cómo estimulamos el área de praxias? ¿Ya? Por ejemplo, haciendo manualidades, uno está estimulando las praxias, ¿ya? El recortar, doblar, pegar, es parte de estar utilizando nuestras praxias motoras, ¿ya? Ideomotoras. Entonces, porque yo tengo que pensarlo, ¿cierto? Y ahí también, como les había mencionado en otras ocasiones, cuando uno trabaja las funciones neurocognitivas, estas se mezclan. Ya no es que uno trabaje solo una praxia, un tipo de praxia, sino que a veces están varias al mismo tiempo y también habiendo o existiendo al mismo tiempo otras funciones neurocognitivas. Hoy, chiquilla, me duele tanto la cabeza que hablar me duele demasiado, pero bueno, siga. Em, por si me veo un poco más desconcentrada de lo desconcentrada que soy normalmente. Em, el escribir o dibujar, ¿cierto? Sería una praxis visoconstructiva. Em, el trabajar, por ejemplo, el realizar o armar muebles, como ya les había mencionado, también esa sería otra praxis visoconstructiva. Juegos o kit de construcción, armar maquetas. También están estas como maquetas a veces como de aviones, de autos chiquititos, y ya eso también es para trabajar las praxias. Es realizar costuras, hacer puntos, bordado, ganchillo, es jugar a la mímica, ya, y ahí estaríamos haciendo praxias faciales, ¿cierto? Ideomotoras al mismo tiempo, entonces, como les digo, se van mezclando, juegos de mímica, adivinar, que pueden ser adivinar títulos de películas o canciones mediante gestos, transmitir mensajes solo mediante comunicación no verbal, imitar movimientos o gestos que realiza otra persona. Lógicamente, las actividades deberían ajustarse a las posibilidades de cada persona según su grado de afectación cognitiva, haciendo primar siempre la seguridad y la promoción de su autoestima. ¿Por qué? Porque pasa también que si nosotros realizamos una actividad o le pedimos a la persona que realice algo que sobrepase por mucho sus exigencias, o sea, sus capacidades, em, sobrepase por mucho sus capacidades, esta persona se puede frustrar y puede como evitar seguir intentándolo o netamente no querer participar más, ¿ya? Entonces, si pasa eso, eh, al final vamos a tener una persona que se aísla,
¿ya? Vamos a tener una persona que se aísle, que, que no quiera, o que si está en grupo, que se avergüence quizás, ¿cierto? Entonces ahí por eso siempre nosotros, o lo ideal es utilizar técnicas o estrategias de actividades que sean acorde a las capacidades de las personas y a medida que éstas la vayan logrando, ir aumentando la dificultad, pero de muy poquito, muy, muy poquito, ¿ya? La apraxia puede ser una fuente de frustración y ansiedad en quien la padece, pudiendo estar en la base de la manifestación de alguno de los síntomas conductuales de la demencia tipo Alzheimer. ¿Ya? Entonces, claro, al estar ahí como frustrado, también podemos ver una persona que quizás se enoje o que sea un poco más agresiva a raíz de este mismo malestar, que le cueste quizás como expresar de una forma más idónea su emoción o su, sí, su emoción, lo que esté sintiendo, lo que está pasando en ese momento, y que tenga un comportamiento más eh, agresivo, ya como más inadecuado a raíz de que no es capaz de expresar la molestia porque a lo mejor hay una actividad que está sobrepasando sus capacidades. ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿No? ¿Está claro? ¿No está tan claro? ¿Está enredado? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Qué bueno. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a hacer un break. Ya vamos a hacer un break de 15 minutitos. Volvemos a las 8 para continuar con la segunda parte que es memoria. ¿Ok? Vayan a tomar agüita y descansen un ratito. Volvemos a las 8.
Ya. Volvemos. No voy muy bien, ya me tomé una pastilla, pero este dolor de cabeza, bueno, no me va a hacer efecto tan rápido tampoco, pero bueno, vamos que vamos. Ya, chiquillas, vamos con la parte de la memoria entonces. Y vamos a proyectar la diapo. La memoria es una función cognitiva muy compleja y tiene un papel relevante para el adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos. La memoria no es un proceso único, ¿ya? Sino que implica un conjunto de habilidades que permiten registrar, almacenar y recuperar información, ya sea esta proveniente de experiencias y percepciones cuando la situación lo demanda, ¿ya? Entonces, por eso a veces uno cuando enfrenta como una situación y empieza así como a decir, ay, no, espérame, que me acuerdo de esto, espera. Y también me pasa mucho que cuando trabajo con algunas personas que tienen algún deterioro cognitivo, a veces la primera respuesta que me dicen es como, no, no me acuerdo. Y yo le digo, ya, está bien, no, no se acuerda, pero intentémoslo un poco más, démosle más tiempo, ¿cierto? Y trato de que puedan buscar o en su cabeza la información o la respuesta a lo que le estoy preguntando cuando sé que son preguntas que no son tan complejas y cuando ya definitivamente la persona no me puede responder, les empiezo a dar opciones. Entonces a veces le doy como alternativas, ya le digo, y si le digo que esto es esto o esto es esto otro, eh, y ahí a veces son capaces de responder con la alternativa y a veces no, ¿ya? O pista, ¿ya? Vamos a ver tres tipos de memoria, ya que la habíamos mencionado con anterioridad. Está la memoria episódica, que hace referencia a información sobre hechos y experiencias vividas, todas ubicadas en el tiempo y en el espacio. Tenemos la memoria semántica, que hace referencia a conocimientos de carácter general. Em, a ver, dame un segundito. Chiquillas, voy a desactivar la cámara porque me duele demasiado la cabeza. Pero como para poder quejarme con mi cara tranquila, puedes activar la cámara, pero vamos a continuar, ¿ya? Marianela. Profe, bueno, sí, no hay por lo menos la cámara, sí, estamos todos sin cámara en realidad, y la escuchamos, así que Ya. tranquila. Ujú, Y no, lo otro es que dice, o sea, creo que usted me corrige, creo que dentro de las tres clasificaciones de memorias, la ujú, episódica, semántica y procedimental, ujú, dicen que en el adulto mayor siempre es más factible recordar como independiente como el contexto, pero en momentos agradables, en el aprendizaje igual, como que ellos recuerdan más cuando tienen un aprendizaje en el momento agradable o con personas agradables o que le llamen la atención en sí o el hilo de la conversación sea fluido y coherente ujú. que en situaciones como de desagrado o forzosas. Así es, completamente. O sea, ya voy a desactivar la cámara ahora para poner cara de dolor, pero como dice Marianela, o sea, tienen que pensar en nosotros mismos. O sea, cuando
cuando hemos aprendido o cuando algo se nos queda por mayor tiempo como guardado en nuestra cabeza, ¿cierto? O es más fácil recordar, siempre está asociado como a cosas positivas. Y no cuando incluso cuando uno dice, no, estoy estresado, y también pasa harto en los niños, ya pasa harto en los niños que, que cuando le tienen miedo o están como con mucho estrés, no aprenden, po, no aprenden. De hecho, hoy en día hay pruebas de hormonas del cortisol, que es la hormona del estrés, y se mide en las personas, se puede hacer un examen médico referente a eso para ver cómo está el cortisol en las personas, ¿ya? Porque si el cortisol está muy elevado, la capacidad de aprendizaje es nula. Lo mismo cuando a veces vemos a un chiquitito que está como con una pataleta y hay las personas alrededor o la mamá o el cuidador principal está tratando de que eh, el niño la escuche, ¿ya? Entonces está así como tratando de que el niño o la niña razone, la entienda, pero el niño está cegado porque está enojado, está enfurecido, entonces su cortisol está por las nubes. Es imposible llegar como a una mediación, ¿cierto? A un acuerdo bajo esos términos. Y lo mismo pasa bueno, con las personas mayores, ¿cierto? Y con todas las personas en general, que si hacemos, y por eso también hoy en día se ha tratado como de diversificar de tanta forma el aprendizaje, y obviamente se agradece que también se haya considerado a las personas también mayores, porque cuando yo estudié en la universidad, eh, todos teníamos que aprender por igual, ¿ya? Por mucho que estudiábamos terapia ocupacional y que nos enseñaban de que todos éramos diferentes y que teníamos que flexibilizar acá, allá y qué otra cosa, nuestros profes lo que menos hacían era flexibilizar con nosotros. Entonces, igual es complejo porque ahí nosotros nos tuvimos que adaptar, ¿cierto? Y aprendernos. Pero hoy en día se considera mucho el tema de buscar diferentes metodologías para que las personas puedan aprender, em, para que, para que este aprendizaje, y por eso también trabajamos en terapia ocupacional y también varias carreras y todo como se han tratado como de enfocar, de darle un enfoque, valga la redundancia, más humanistas a las intervenciones y al trabajo, para que las personas puedan incorporar esto de mejor forma, tener una mejor llegada. Se habla de la importancia del vínculo, y todo eso es lo que nos va a ayudar a que la persona sea una experiencia significativa, enriquecedora, ¿cierto? Entonces, todo eso hoy en día se considera para implementar alguna intervención o algún sistema de aprendizaje en las personas. Y por eso también se utiliza harto también el material concreto, sobre todo los niños. No se hace esto como de ser muy insistente con las guías, ¿cierto? O con leer solamente, sino que el uso de diferentes materiales para poder eh, que también haya un disfrute a través del aprendizaje y quede como de forma grabada, de manera real. Y por eso también las personas mayores, bueno, también la memoria a largo plazo es como lo último que se altera o como lo más difícil de alterar en los casos de una demencia. Y los recuerdos de las personas siempre están basados como mucho a momentos gratos, ¿ya? Por eso es importante también como tratar de dar esos momentos gratos a la mayoría o sea, a las personas cuando trabajamos con ella. Y también porque así se nos hace también más fácil para nosotros. O sea, si que algo sea gratificante, va, va a favorecer a ambos lados. Nos favorece a todos, en fin. Em, Entonces, claro, y recordar un momento grato es mucho más fácil quizás que uno más complejo. Y también se habla de que cuando las personas han vivido como estos muy traumáticos, em, hay veces que las personas lo borran, como que no se acuerdan, no se acuerdan como del hecho en sí,
porque incluso cuando a veces las personas como que no se acuerdan de su infancia o de muchas cosas de su infancia o no recuerdan nada de su infancia, puede que haya sido porque su infancia haya sido como un hecho, un momento complejo de su vida. Entonces el cerebro, ¿qué hizo? Lo bloqueó. Entonces, a las memorias que vamos a ver acá, que vamos a hacer quizá un poquito más de énfasis, dame un segundo. Perdón, tengo dos chats. Ah, María Eugenia que dice que está trabajando. Hola María Eugenia. Ya María Eugenia, que le vaya muy bien. Si tiene dudas las puede escribir también. Em, ya tenemos la memoria episódica, ¿cierto? Que hace referencia a información sobre hechos y experiencias vividas, todo ubicado en espacio y en tiempo. Pero igual la memoria episódica se dice que puede fallar también si estos aprendizajes no han sido tan significativos, ¿ya? Eh, o tan marcados. Y entonces también puede ser que sea un poquito más difícil de que la persona, bueno, también va a depender de cada uno, pero no sé, lo personal, a mí me cuesta mucho recordarme las fechas y los lugares que visito. Entonces, yo creo que mi memoria episódica es muy frágil en relación a la mayoría de la gente, porque a veces a mí se me olvida hechos muy importantes, así como en qué año fue la pandemia, en qué año fue el terremoto. De verdad, como que no sé si soy muy despistada, pero soy muy mala para las fechas y muy mala para cuando he salido de vacaciones acordarme. Sé que he ido a lugares muy lindos, pero no me acuerdo cómo se llama. Solo sé que son muy lindos. Y entonces mi memoria episódica de verdad es bastante frágil. Tenemos la memoria semántica, que hace referencia a conocimientos de carácter general. Y eso igual es un poco ambiguo porque, bueno, no sé, yo me imagino generalidades, cosas muy amplias, así como por una taza de arroz, dos de agua. Creo que eso para mí es un conocimiento general. No sé si alguna de ustedes tiene algún otro ejemplo de conocimiento general. Tenemos la memoria procedimental, que hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de las cuales hacemos de manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Suele resultar difícil verbalizarlo y esto es como lo que también se junta con las praxias, ya por eso les decía que cuando tenemos cuando vemos o hablamos de funciones neurocognitivas, no están asociadas solo a una sola, sino que se van complementando y mezclando entre ellas. Y ahí la memoria procedimental habla como, claro, todos los procesos que hacemos de forma automática. Las habilidades de memoria dependen de diferentes sistemas cerebrales. En términos generales, se puede decir que el envejecimiento normal se conserva la capacidad de comprender y seguir instrucciones,
seguir tramas en un programa de televisión o en un libro, hacer cálculos quizás con lentitud, pero se puede hacer igual. eh, Olvidos benignos como de tipo atencional, ya sea cita, actividades o extravíos de objetos, ¿cierto? Porque a veces no lo tengo tan presente, por ende se me olvida, ¿ya? Y eso sería parte del envejecimiento normal y serían como olvidos normales, ¿ya? Siempre y cuando también esto no pase como de forma muy frecuente, no sea constante. Porque si yo, por ejemplo, pierdo las llaves, bueno, y yo también soy buena para perder, no sé si soy el mejor ejemplo, pero yo soy bastante buena para perder las llaves. Y tengo que esforzarme para dejarlas siempre en el mismo lugar porque de verdad soy muy distraída. Pero si alguien no sé, deja la cocina prendida 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, no estamos hablando de un envejecimiento normal, ¿cierto? Sino que ya pasaría a ser algo más patológico, pero es distinto si le pasó una vez en un año, ¿ya? También tenemos que el envejecimiento patológico se olvida progresivamente citas o eventos, palabras o nombres, operaciones de cálculo, ¿ya? Yo esto lo he visto, por ejemplo, a lo mejor que a la persona se le olvide multiplicar, em, se le olvide dividir, ¿cierto? Va a ser normal, pero cuando no sería normal, cuando la persona no reconoce los signos de las operaciones matemáticas. Y a mí me ha pasado que cuando empecé a trabajar con una de las señoras que atiendo, cuando le decía así como, ya, vamos a hacer una suma, y le dictaba, no se acordaba cuál era el signo de la suma, o el igual, tampoco lo recordaba, ¿ya? Entonces ahí ya estaríamos frente a un envejecimiento patológico. Em, Instrucciones complejas, ¿cierto? O le cuesta comprender instrucciones complejas o muy largas. Marianela. Ay, es que como estaba hablando del envejecimiento patológico, ¿Mm? de lo que estaba comentando de la señora que se le olvidaba los signos, ¿Sí? eh, mi papá es una persona súper activa, tiene 86 años, ¿Ya? él anda para todos lados y resulta de que le pasa lo mismo. O sea, mi papá, si hace por ejemplo, una operatoria de sumatoria escrita, Ujú. eh, él sí se le olvida los signos, pero si la hace así mentalmente, uff, es rapidísimo. Tiene una agilidad mental increíble, más que visual. Ya. que, y que, bueno, y ni hablar de la calculadora, porque eso sí que no, para él ya es ultra tecnología, pues. No, Ujú. eso mi papá no lo sabe usar. Pero sí yo le digo, él se quedó como con la memoria del almacenero, todo mentalmente. Ya. Todo lo Claro, resuelve mentalmente. puede Si pasar lo ponen porque, así, no, no, nada. mm, claro, pero ahí igual se puede como reforzar el tema de los signos. Yo con la persona con la que trabajo, lo empezamos a hacer. Y empezamos a hacer más cálculos escritos y como que recobró esa información. La pudo recuperar. Entonces, igual es importante que a lo mejor eh, que haga ejercicio escrito, porque también ahí cuando uno está viendo, que sea de forma visual, está estimulando otra área del cerebro, ¿ya? Él no lo vea escrito, está trabajando, puede estar haciendo, con las dos formas está haciendo cálculos matemáticas, pero hay distintas áreas que se están estimulando si no hay un apoyo visual, ¿ya? Yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros habitualmente, o por lo menos a mí me pasa generalmente, no sé, no siempre, por ejemplo, trabajo en Excel y Ujú. pasa mucho tiempo que no trabajo planilla Excel, por ejemplo, y ya cuando vuelvo a trabajar en ellas, como que se me olvidan ciertas fórmulas, no sé, y ya estoy empezando a reforzar nuevamente, es como, no Claro, sé, como un enfoque nuevo. claro, claro, porque eso también a lo mejor es un conocimiento más reciente también.
pero cuando uno ya es algo como que uno aprende a temprana edad, igual es importante como darle ahí su refuerzo, su refresh para que lo vuelva como, que lo rescate de su memoria. Y nosotros también, pues, o sea, si se nos olvida algo que está como muy reciente, lo importante es como repetirlo hasta que se grabe un poquito más o el, buscar la metodología que se nos hace más fácil para poder recordar. Em, ya, esto también, por ejemplo, acá arriba decía como olvidos benignos de tipo atencional. También la atención puede que perdure un poco menos en las personas mayores. Entonces, existe esta posibilidad como de que se olviden cosas porque está pendiente otra cosa. Pero también pasa que cuando las personas están como con muy pocas actividades, con baja estimulación cognitiva y pasan mucho tiempo frente a la tele, al final están como solo eso, frente a la tele, pero no están viendo lo que está pasando, no están incorporando, no están haciendo el análisis de lo que están viendo. Y eso también puede pasar con un libro. ¿Ya? Entonces, cuando la persona no es capaz de comprender lo que está leyendo o no es capaz de comprender lo que está viendo, igual podríamos estar frente a un tipo de envejecimiento más patológico. Diferente es que esto pase como de forma aislada, pero no así cuando empieza a pasar de forma frecuente. Em, Hay un extravío frecuente de objetos, pobre o nulo beneficio de recordatorios o ayudas externas. Es que si la persona le decimos ya, usted como se le está olvidando esto, vamos a colocar esto para que se ayude y se anote, o vamos a colocar alarma, vamos a hacer POSIT, y al final eso tampoco lo va a ayudar porque a lo mejor le va a olvidar actualizar, se va a olvidar dónde dejó el apoyo visual, ¿cierto? Entonces puede pasar también que no nos ayude, no nos sirva. O sea, eso pasa como cuando está el envejecimiento patológico, no se ve tan beneficiado de los apoyos que nosotros utilizamos a veces como para poder recordar las cosas que tenemos pendientes. ¿Cómo estimulamos la memoria? Estrategias para mejorar o estimular la memoria de manera preventiva. Puede ser estudiar conceptos, profundizando progresivamente, iniciar por leer la definición de un término clave, estudiar después este término y profundizarlo buscando una definición más amplia. Registrar información con asociaciones semánticas bien organizadas, emocionalmente vividas y darle significado en base a su propio acervo de conocimientos. Em, por ejemplo, yo tengo una usuaria también que a ella le gustaba mucho bailar cueca. Entonces, de repente, igual yo le llevo como esta información, se la traigo como a la actualidad. Entonces, le pregunto como qué sentía cuando bailaba cueca, ¿cierto? De cómo se vestía, cuál era el traje que ella usaba, em, cuáles eran los pasos de la cueca, cuáles son los pasos para dar la vuelta, entonces ahí, o cuáles eran los tipos de vueltas que había, uno va tratando ahí como de recobrar información y eso ayudar. Repetir en forma activa lo que queremos como traer al recuerdo o al refresco de la memoria, ¿ya? De manera rehabilitadora es recomendable que los ejercicios se realicen en compañía, ya que muchos necesitan de la colaboración de otra persona para su comprensión y graduación. ¿Ya? Eso quiere decir que graduación en la que vamos a ir aumentando la dificultad a medida que vayamos avanzando. Se recomienda combinar las actividades de papel y lápiz con otras actividades más lúdicas, como puede ser juegos de mesa, crucigramas, sopa de letras, sudoku, origami, Jenga, harto material concreto. A mí me gusta harto, así como yo juego de repente con el taller que realizo, hacemos actividades donde tienen que dibujar tal cosa y el resto del grupo lo tiene que adivinar, o las mímicas,
hacemos adivinanza, hacemos también pintura, todo eso ayuda ahí a estimular de distintas formas nuestro cerebro, el cerebro de las personas y también el nuestro. Dudas, consultas hasta aquí. Comentarios también, Va clarísimo. ¿sí? la- Para, para ir manteniendo la memoria de los usuarios hay que ir estimulándolo con el día a día, con los recuerdos, con su Ujú. vivencia, como para que es como es como el campo de la pasita siempre como que digo yo, que se va como atrofiando y a medida que recibe información esto se va activando un poquito. Sí, sí, y o sea, es complejo porque si bien cuando tenemos frente a un diagnóstico, por ejemplo, de Alzheimer, de demencia, que uno dice, pucha, ya no hay nada que hacer, sí hay harto que hacer porque a lo mejor no vamos a volver a la persona como atrás, ¿cierto? Pero sí, pero sí vamos a tratar como de excavar un poquito ahí en ese cerebro y hay ciertas cosas que sí vamos a poder rescatar, ya no todas, pero hay algunas que sí van a andar por ahí, que van a andar como por ahí dando vueltas y lo importante es como atraparlas a tiempo. Oye, hay pruebas chiquillas. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? No, Ya, ya va. Chiquillas, solo porque me duele mucho la cabeza y ya pasamos toda la información, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿ya? Si no hay más dudas. Em, Igual cualquier cosa que tengan consulta lo podemos ver en la siguiente clase y de a poquito igual vamos a ir reforzando toda esta materia. Así que lo importante es que lo que necesitan saber de base ya está. ¿Ya está? A mí me gusta reforzarlo un poco más, dar otros ejemplos, pero hoy día de verdad me duele demasiado la cabeza. No me había pasado antes, estoy así mal. Me molesta la luz, me ¿Qué molesta. entra, qué entra en la prueba, profe? Entra en la prueba actividades de la vida diaria, lo que vimos en la clase pasada, actividades de la vida diaria, orientación, praxias y memoria, que es lo que vimos hoy día. Praxis y memoria que vimos hoy día y lo que vimos en la clase pasada, que era actividades de la vida diaria y orientación. ¿Ya? ya, profe, pase lista para que se vaya a descansar, porque tiene una cara, perdón. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Y esa pastilla que no me hizo nada, me tomé un paracetamol. Voy ahora que no se me quede pegado mi computador, que también se anda portando ahí. Andamos los dos fallando. Y ¿Qué pasará, profe, que las otras pruebas anteriores, ninguna de las dos pruebas atrasadas, digamos, que se ¿Mm? hicieron, no Del han módulo salido las pasado. notas? La última salió al tiro, al tiro. Sí, por Sí, la hacen dos módulos que última, no salen notas. sí, no sé si se los mencioné, chiquillas, pero cuando las pruebas son de desarrollo se demoran un poquito más en subir las notas, como yo por eso las mías las hago solo de alternativas, porque si no, con todas las cosas que tengo que hacer, si me pongo a leer, oh, ya también me odiarían. Entonces, eh, lo hacemos más simple para ustedes y también para mí. Hago solo pruebas de alternativa, pero cuando tienen desarrollo se demoran un poquito más, ¿ya? Ah, ya. Igual yo avisé, porque en el otro curso le pasó lo mismo. Así que yo igual le avisé a la coordinadora para que les dé alguna respuesta, ¿ya? O para que se lo informe al profesor o profesora. Pero no es que esas pruebas se hayan perdido, sino que se demoran un poquito más. Ujú.
Y hoy día es martes. Me metí a otra parte que nada que ver porque ven, me duele la cabeza. Em, ya, yo creo que en pro de todo, hoy día vamos a buscar la que está presente nomás. Pero había alguien más y se me fue, parece. A ver, ¿quién es? Eugenia, que tu turno, profe. Ah, ya. Ella era la que estaba y se fue. María Eugenia, Rode, Lorena, Paulina. No sé qué más está. No, ustedes no me están. Eh, Elsa Sánchez. Ay, ella, la Elsa, la había. Sí. Elsa, ¿por qué no aparece su nombre en la lista? O Lo sea, que cuando pasa es está que conectada. mi hija me hizo el correo con Rode, pues. Por eso que aparezco como Rode, que yo me llamo Elsa Ah, Rodet. como Rode, Sí, sí. sí. Aparece Elsa como Rodet me Rode. llamo. Mm. Ya, a ver. María del Mar, ¿quién es? ¿No está conectada? Ah, No. María del Mar es María Isabel. María Isabel, la que te entró a turno. ¿María Isabel es la que entró en turno? Sí, profe. No era María. No, ¿sí? No, María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia la que entró a turno. Pero no me dijo el apellido. ¿Es del Mar, po? ¿Ella es del Mar, segura? Sí, sí, porque no hay otra María en el curso. ¿Es María Eugenia del Mar? A ver, dejémosla ahí, vamos bajando. Jenny no. Isabel me habló hoy día. Isabel era la que habló hoy día que tenía unas pruebas atrasadas, ¿cierto? No, ahí sí que no sé. En el WhatsApp. Paulina está. La Paulina está. Paulina González. Ted Guerra no. No, Paola Lorena Fico. Elena. tampoco. Cintia. Tam- Mía Mesa tampoco. Cristian Palacio menos. Jamás esta vez. No, solo se matriculó. Carla Palma. Parece. Oh, Elisa. Quedamos muy poquitas. Mm. Y La Elsa Sánchez. Baja hasta la Elsa Sánchez, que es la Rode. Sí. Mm. Kansas. Y ya. Ya. Miriam Quispe tampoco. Carmen Elena tampoco. Constanza Straussman tampoco. Y la Marianela. Y Uno. Lorena, pero no sé el apellido. Lorena Astudillo. Astudillo, ahí está. Ah, no, se está acá de las primeras. Ah, Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí están. Están todas. con la Ya. María Eugenia, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, chicas. Acuérdense que la prueba se activa a las 9:30, está activa hasta las 9:30 de mañana. La prueba es de alternativa. Una vez que ingresan, tienen que desarrollarla, tienen 1 hora y media, porque si se salen no pueden volver a ingresar. ¿Qué más? Eh, Cuando al finalizar la prueba les aparece automáticamente la nota y si se equivocan en algo, que ojalá no pase, después de las 10 de la noche de mañana pueden volver a ingresar y ver en cuál era la respuesta correcta o en qué se equivocan. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda o consulta? No, todo clarísimo. Gracias, buenas noches, vaya a descansar. Muchas Buenas gracias. noches. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien, chicas. Chao, chao. Buenas noches, profe. Que se mejore pronto. Chao.